Enfoque comunicativo, didáctica específica para la enseñanza del idioma inglés. Alexander Franco Pineda, mi correo electrónico es afrapi1@gmail o gmail.com. Soy maestrante, maestría en educación, Universidad Autónoma del Caribe 2016. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Franco Pineda, yo soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Hoy les estaré hablando sobre la didáctica para la enseñanza del idioma inglés, eh, el enfoque comunicativo, que tiene relación con la enseñanza, con la teoría la teoría lingüística y la competencia comunicativa. Bueno, antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre la didáctica de las lenguas extranjeras para citar el método que nos llama en este video. Haré un pequeño resumen y bueno, voy a comentar el artículo de María Luisa Jiménez Izquierdo, quien nos habla sobre la didáctica de las lenguas extranjeras en la revista Innovación y Experiencias Educativas con el número de revista ISSN 1988 6047 del 27 de febrero del 2010. En él ella nos dice que las formas y métodos de aprendizaje de un segundo idioma han crecido en importancia a través del último siglo, especialmente en las últimas décadas. Se ha producido un auge por la teorización sobre la materia, dando lugar a un gran número de enfoques, métodos y sistemas de aprendizaje. Dicha variedad de formas, teorías y métodos constituye un currículo o un cúmulo de referencias adaptables a cada caso concreto. Bueno, entre las palabras claves pues tenemos el métodos, hay que hablar de un segundo idioma, si es una lengua extranjera, si es un enfoque, si es una técnica, un lenguaje, si se trata de comunicación, el autor, el aprendizaje, la competencia, la lingüística y bueno, y si es comunicativa, ¿verdad? En cuanto a las formas y métodos de aprendizaje de un segundo idioma, han crecido en importancia a través del último siglo, especialmente en las últimas décadas. Se ha producido un auge por la teorización sobre la materia, dando lugar a un gran número de enfoques, métodos, sistemas de aprendizaje. Debemos comenzar diferenciando entre qué es un enfoque, un método y una técnica. En relación a un enfoque, podríamos decir que un enfoque del lenguaje es una teoría. Un método es un conjunto de procedimientos o sistemas que explica o trata de explicar cómo se enseña ese enfoque. Una técnica es una actividad o conjunto de estas relacionadas con la lengua objeto. En cuanto a las didácticas de las lenguas extranjeras, vamos a presentar la evolución, cómo se ha dado la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras. Bueno, distinguimos diferentes métodos a lo largo de la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras. Entre ellos podemos distinguir The Grammar Translation Method, que digamos que ha sido uno de los más criticados porque pues básicamente se pretendía enseñar la gramática, la parte gramática y leer los cánones. Digamos que la parte de hablar no era tan importante. The Direct Method, que también tuvo un auge alto, el método buscaba que se diera el concepto en sí, que se explicara rápidamente en la palabra el significado. The Audiolingual Method, que pues digamos que buscó que las personas pudieran comunicarse y que pudieran entender. Cuando eso se hizo la creación de laboratorios, bueno, que también digamos que tuvo diferentes auge en su momento. Bueno, otro que tenemos acá es The Oral Language Teaching, The Silent Way, The Community Language Learning, The Natural Approach, and The Total Physical Response.
Me quedan algunos métodos por explicar, por ejemplo el de Audiolingual Method. Eh, este se dio a partir del DeVred Method y tras las críticas recibidas surge el método de Audiolingual. Se añade sobre el anterior una fundamentación lingüística y psicopedagógica. Su popularidad vino a través de un programa militar usado durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que entre las características de este método se destacan las siguientes. Primero, el énfasis en la enseñanza de las destrezas orales antes que las escritas. El uso de diálogos que una vez repetidos de forma oral se dividían en estructuras más pequeñitas para su memorización y práctica en forma de drills. Drill, taladro, pero en la parte de comunicación, drill up es como repetición. El promover el uso de la lengua materna durante la clase. Utilizar con frecuencia el análisis contrastivo. Se realiza un gran esfuerzo para prevenir errores lingüísticos. Con frecuencia el lenguaje se manipula sin tener en cuenta el significado, el contexto. El profesor tan solo debe dominar las estructuras, el vocabulario, etcétera, que se está enseñando, ya que las actividades de material se han controlado cuidadosamente. Bueno, entre estos enfoques se puede decir que no son flexibles, que digamos que el profesor cumple un rol más de seguir lo que se dice ahí, el estudiante bueno, se puede decir que sea una clase magistral o una clase con base en el contenido, y pues no hay flexibilidad porque digamos que es básicamente o dependen del contenido que se les entrega para la clase. Tenemos el otro método que mencioné anteriormente y es el The Oral Language Teaching. Bueno, paralelamente al método al método The Audiolingual Method, se desarrolló en Inglaterra un método que solo difería del anterior en la creación de un contexto situacional para presentar el lenguaje, como at school, at home, at the supermarket, etc. Posee una gran ventaja respecto al anterior porque aumenta la funcionalidad del lenguaje que se aprende, comparte el resto de los inconvenientes y además añade a la lista otros más. Primero, pues el lenguaje de las situaciones reales es más complejo. El material lingüístico se presenta desorganizado al priorizar el contexto de situación y resulta imposible catalogar todos los campos de actividad humana en situaciones. Bueno, el siguiente método era The Silent Way y este que se caracteriza porque no se usa la lengua materna, se trata de hablar en la segunda o en la lengua que se va a aprender. El aprendizaje se produce a través de postures, tarjetas con sonidos o morfemas codificados por colores porque el aprendizaje mejora cuando intervienen objetos que el alumno puede manipular. Además, los recursos visuales se consideran mediadores asociativos. Bueno, se refuerza el sonido, la precisión y la entonación. El profesor permanece en silencio la mayor parte del tiempo con la finalidad de que sean los alumnos quienes hablen y practiquen la mayor parte del tiempo. En cambio, ejerce un gran control de todo el proceso y utiliza la comunicación no verbal. El silencio es importante porque la imagen acústica tarda unos segundos en grabarse en la mente. Basado en la teoría estructuralista de la lengua, diseña su sílabo en torno a estructuras lingüísticas y vocabulario. El procedimiento podría ser: el profesor establece una situación y centra al alumnado en alguna estructura que él produce. Los alumnos responden a señales visuales repitiendo y poco a poco producen mensajes lingüísticos más y más complejos. Finalmente se pone en común lo sucedido. Bueno, otro método también que vamos a hablar acá es de Community Language Learning. Este es derivado de los enfoques humanistas y surge como aplicación del Counseling Learning. Aplica para el aprendizaje de un idioma las técnicas que usaba en su creador, un psicólogo, en su consulta, y algunas de sus características son: primero, pues la lengua es un sistema de comunicación social, esto es importante, por ejemplo para el enfoque comunicativo. El aprendizaje afecta a la personalidad de forma global. El profesor actúa como consejero, amigo, tutor o recurso y es responsable de crear un ambiente en el que todos se sientan seguros. Este también aplica para el enfoque comunicativo. Los alumnos son miembros de una comunidad que aprende mediante la interacción también. En el enfoque comunicativo es súper importante que se dé la interacción. El procedimiento podría ser en círculo, con el profesor fuera, un alumno le dice algo al profesor, quien se le devuelve en la lengua extranjera. El alumno lo repite y se le graba. Cuando han terminado la ronda se sientan en semicírculo con el profesor delante, se escucha la cinta y se escriben las oraciones en la pizarra. A continuación se analizan y se ponen ejercicios. Bien, entre el enfoque comunicativo, voy a meter acá un poco el enfoque comunicativo. Una de, por ejemplo, de las actividades que se da es tengo un texto en el idioma que está aprendiendo, en este caso inglés, lo coloco afuera y los estudiantes deben ir
ir, tratar de coger el número de oraciones que más puedan y deben de transcribirla en el papel. Ese trabajo lo puedo hacer en grupos, y darles un pequeño incentivo, un dulce, o el refuerzo positivo, el good job, well done, bueno, palabras que siempre vienen bien escucharlas. Otro enfoque es el de Natural Approach, y sus autores basan sus estudios y sus posteriores conclusiones en la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Bueno, una de las, digamos que siempre en el aprendizaje del inglés, uno de las palabras o de las formas como aprendemos un segundo lenguaje o cualquier lenguaje, siempre ha tenido una discusión entre si se aprende o si se adquiere. Ya sabemos que adquirir, pues todas las personas, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de adquirir un primer lenguaje, una segunda lengua, y entonces si tenemos la facilidad para adquirirla o si necesitamos aprenderla. Bueno, en relación al aprendizaje en la lengua extranjera, tiene que parecerse más a la adquisición de la lengua materna, y esto es uno de los principios con el que nace el de Natural Approach. Esta vez se va a adquirir mediante la simple exposición del niño al lenguaje que se produce a su alrededor. Su habilidad natural para usar el lenguaje es el resultado de muchos procesos subconscientes. Según su creador, el lenguaje pues se aprende y el lenguaje que se adquiere quedan almacenados en compartimentos separados del cerebro, existiendo muy poca comunicación entre ambos. El lenguaje no ayuda directamente a la adquisición. Otro de los métodos que también pues digamos que se trabajó mucho es el Total Physical Response, que es una técnica que se basa en la coordinación entre el lenguaje y la acción, dándole gran importancia a la actividad física. Según la teoría del autor, la adquisición de una lengua extranjera sigue un proceso paralelo al de materna en su etapa infantil, y primero los niños responden físicamente a las órdenes e instrucciones de sus padres y posteriormente lo hacen de forma oral. Se pone así un gran énfasis en las habilidades de comprensión, así como los aspectos afectivos y emocionales tomados de la psicología humanista. Bueno, el Total Physical Response se utiliza mucho en los niveles básicos. Otro método que se utiliza es el Suggestopedia. Su creador afirma que la razón de nuestra ineficacia a la hora de aprender una lengua extranjera radica en las barreras psicológicas que establecemos al aprender. Bueno, yo creo que en esta parte el bloqueo pues es un método muy interesante, porque cuando hablamos del bloqueo, generalmente en Colombia, por ejemplo, muchas personas se sienten frustradas cuando hablamos de aprender una segunda lengua, específicamente el inglés. Por lo tanto, facilitamos dicho aprendizaje si proporcionamos una atmósfera cómoda y relajada. La comunicación se produce a dos niveles, el consciente y el subconsciente, y por tanto debemos atender a ambos. Eso es importante. Bueno, principales enfoques de la enseñanza de una lengua, pues durante los años 50 la aparición de nuevas corrientes dentro de la lingüística, especialmente la teoría generativa transformacional de Chomsky y las teorías mentalistas y cognitivas desde la psicopedagogía, que empiezan a desplazar la teoría conductista y propician un cambio muy importante en la didáctica de la lengua extranjera. Argumentan que el aprendizaje en una lengua no se produce a través de la imitación, ya que el individuo puede crear emisiones que no ha escuchado antes. Entre los enfoques más importantes podemos destacar The Cognitive Approach, que se basa en la creencia de que el aprendizaje en una lengua es un proceso que implica procesos mentales activos y no simplemente la formación de hábitos. The Humanistic Approach, que surge como la reacción a la carencia general de consideraciones afectivas, tanto en los métodos audiolinguales como el enfoque cognitivo. The Comprehension-Based Approach, que surge como resultado de las investigaciones realizadas sobre la adquisición de la lengua materna, que llegaron a pensar algunos investigadores que el aprendizaje de una lengua extranjera es muy similar a la adquisición de la primera. Y The Communicative Approach, que es el método del cual hablaremos a continuación. Enfoque comunicativo. La competencia comunicativa. La competencia comunicativa se entiende como la habilidad que tienen los sujetos de interpretar y representar diversos comportamientos sociales de una manera apropiada dentro de una determinada comunidad de habla. Lo dice Cannell and Swain en 1980. Hines, 1972, la define como la habilidad de utilizar el conocimiento de la lengua en diferentes situaciones comunicativas. La guía 22 incluye un apartado al respecto que sirve de consulta para los docentes en el caso del Ministerio de Educación Nacional y que se da para la educación en Colombia. La competencia comunicativa incorpora otras dentro de sí misma.
Para desarrollarla se hace necesario abordar la competencia lingüística, que hace referencia al conocimiento de aspectos lexicales, sintácticos y fonológicos de la lengua. El conocimiento de estos aspectos debe darse en diferentes contextos sociales, con lo cual se desarrolla la competencia sociolingüística, de acuerdo a lo que dice Himes en 1972, que se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Esto está dentro entre lo que dice el Ministerio de Educación Nacional en el 2006, página 12. Competencia pragmática. Asimismo, para Himes, 1972, la competencia comunicativa incluye otras como son la discursiva y la funcional, que se relacionan con el conocimiento. Tanto las formas lingüísticas y sus funciones como el modo en que se encadenan unas a otras en situaciones comunicativas reales. Ministerio de Educación, 2006, página 12. En conjunto, estas dos se denominan competencia pragmática porque corresponden al uso funcional de los recursos lingüísticos. Ministerio de Educación, lo dice el Ministerio de Educación Nacional, 2006, página 12. Dentro de la competencia comunicativa debemos hablar de una segunda, que es la competencia estratégica, la cual es una competencia importante que algunos autores como Caneil, 1980, consideran parte de la comunicativa. Esta hace referencia a la capacidad de usar diferentes recursos para intentar comunicarse de manera exitosa, apuntando a superar posibles limitaciones que se deriven del nivel de conocimiento que se tenga del idioma. Batman, 1990, página 107 a la 108, la define como aquella que permite desempeñar funciones de evaluación, planeación y ejecución para determinar los métodos más efectivos para lograr la meta comunicativa. Esta competencia se desarrolla en diferentes dimensiones: la cognitiva, que se refiere a la capacidad de integrar nuevo conocimiento del tema; la metacognitiva, que se relaciona con la habilidad individual de monitorear y autodireccionar el propio aprendizaje; y la socioafectiva, que incluye las percepciones del aprendiz sobre su proceso, la lengua y la motivación, entre otras. A continuación hablaré sobre el tipo de clase y las características que tiene el enfoque comunicativo dentro de la enseñanza del idioma inglés. Lo primero es ver que los estudiantes estén sentados, estén en grupos. No se aconseja hacerlos en línea. Usamos vocabulario, el vocabulario que se quiera aprender. Es importante que solo se hable en inglés. No se trata de que sea como una especie de laboratorio, que no se utilice el idioma español. El profesor se convierte en un guía, más en un monitor que va supervisando el aprendizaje, va guiando de alguna manera, y digamos que ahí busca que los estudiantes se enfoquen en cierto tipo de palabras antes de iniciar la actividad, que las reconozca, que las pronuncien varias veces si es necesario. Como vemos acá, él está explicando las palabras en las cuales se va a enfocar la lección de ese día. En otro punto, es importante que el instructor, el profesor, el docente, él dé las instrucciones. Y una vez que las instrucciones sean claras, es bueno que alguno de los estudiantes repitan cuáles van a ser las instrucciones para que se vea que están claros. Como repliqué anteriormente, ellos se van a sentar en grupos. Se trata, porque la idea es un enfoque comunicativo, que ellos puedan interactuar entre ellos, y se evita que se hagan en líneas, que se hagan en filas. Como lo repetí anteriormente, es importante que los estudiantes repitan las instrucciones en inglés, claro está, en el idioma que ellos estén aprendiendo.
Igual, otro método que se utiliza es el matching pictures and vocabulary words. La idea es que los estudiantes reconozcan las palabras con el texto, y un ejercicio que se puede trabajar en el tablero es que ellos las unan la palabra con el diagrama o el dibujo que la representa. Es importante el refuerzo positivo, siempre los aplausos, que usted lo está haciendo, very good, great, good job, well done, el refuerzo positivo por parte del instructor. Algunos tipos de juegos, por ejemplo, que se pueden utilizar para el enfoque comunicativo es el de pelota. Se puede utilizar para jugar, para aprender palabras, nombres, y solo es tirar el balón, decir catch it, throw the ball, catch it, lo cual pues ayuda a interpretar, a jugar con, digamos, a hacer la clase más interactiva, más dinámica, y a que el estudiante pueda aprender y a memorizar mucho más fácil.